Hola banda futbolera, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como pueden ver, estoy muy bien acompañado con el elegante Frickson Graza. Frickson, qué gusto. Qué gusto, Carlos David, gracias por la invitación. Te veo en esta nueva faceta de periodista, de comentarista. Estás junto a Pepín Gavica y otras figuras más. En la radio te escucho. ¿Cómo entraste a esta faceta? ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, quizás periodista suena muy técnico porque tienes que ser licenciado en comunicación social para ser periodista. Y soy más que alguien que con su experiencia comenta de fútbol, da su opinión desde la empiricidad, que es importante, no solamente ahí en la radio, en JC Radio, que es donde estoy, y agradecerle por la oportunidad a José Francisco Ceballos, gran amigo. También en el canal del fútbol, en Sin Códigos, con Máximo Banguera, con Marco Montaini. Qué figurita. No, y a mí me encanta porque es lo que has hecho, hablas desde lo que viviste como jugador, lo que se vive en el camerino, quizás donde las cámaras no llegan, y puedes dar un criterio un poco más agudo. Y además de que no hay estudios que te den esa experiencia, ¿no? Definitivamente. Parece mentira, pero es verdad. ¿Quién te puso de apodo el elegante? El elegante, a ver, el elegante surgió de una encuesta que yo hice en redes, producto de que alguien, un periodista en su momento, me dijo, sabes que Frickson, me encantaría de que tengas este apodo por tu forma de ser, por tu forma de jugar, por tu forma de vestir, y una serie de complementos. La hinchada también corroboró con eso y a partir de allí nació la figura del elegante. Sí. Frickson, tus características como centrales son escasas. Me refiero a que siempre, o el 95% de veces, sacas la pelota limpia. No eres un central, en el término futbolero, rocoso. No, tú eres técnicoso. ¿Esto lo entrenaste o es innato de ti, la técnica? O sea, ¿cómo adquiriste esta característica? Porque usualmente el central es alguien fuerte, rápido y que va a machete. Bueno, la verdad es que sí, tienes razón. Y te comento que en mis inicios mi posición no era de zaguero central, mi posición era de volante de creación. Después, con el tiempo, tuve la oportunidad de tener varios entrenadores que fueron formando mi personalidad, mi carácter. Recuerdo que, por ejemplo, el profesor Peláez en Esmeraldas, desde los 11 años siempre nos inculcaba de que había que tener buen pie, de que había que tener claro qué era el borde interno, el borde externo. Y después vine acá a Guayaquil a la edad de casi 13 años y estuve con el profesor Dufer Alman y Otto Morcillo. Claro. Estuvimos en Ecuatorianos Junior, ahí estaba Jaime Ayoví, también estaba Michael Arroyo. Imagínate, unos niños, ni siquiera sabíamos que en algún momento íbamos a ser compañeros en una selección nacional. Y desde ahí comencé a inculcar eso ya en el nacional, ya con 16 años. Allí yo fui a probarme de volante por izquierda, hice 3 goles en ese partido, pero ahí sale el entrenador y cuando yo ya obviamente apruebo, mi mamá firma, obviamente menor de edad, ya tenía que dar la respectiva aprobación conjuntamente con mi padre. Después de 3 partidos el entrenador me dijo que sí, que lo podía ayudar jugando de volante 5. Yo le dije, profe, perfecto, no hay ningún problema porque yo comencé a crecer más rápido que mis compañeritos. Entonces después me dice en el siguiente juego, Frickson, ¿sabes qué? Ayúdanos de volante de marcador izquierdo, porque tú tienes buen pie, tienes buena salida, no eres lento. De ahí ya no me comenzó a gustar mucho la cosa porque cada vez iba más para atrás. En una de esas me dice Frickson, en el siguiente partido ayúdanos de central. Y le digo, profe, que yo no sé tapar, le digo, porque sentía que después de eso me iba a querer mandar al arco. Pero él tenía una visión bastante clara. Él decía, necesito que me saquen la pelota limpia porque una de las cosas que siempre he tenido es el carácter y la personalidad para jugar. Y creo que allí me sentí más cómodo, tenía muchísima más amplitud de visión, pase de 40 metros al pecho, pases a ras de piso con fuerza, y creo que eso fue logrando que la manera de ver al central en esa época era muy complejo ver a alguien que te saliera jugando. Claro, es que salíamos de la época de grandes centrales de diferentes características, como por ejemplo Jimmy Montanero, digamos así, aquel un central que era más... Y hablabas de la personalidad, y me da gusto escucharte porque le das a entender a la gente que ve estos videos, a los chicos que nos ven, que la personalidad para jugar al fútbol no es tirar una patada. La personalidad para jugar al fútbol es pedir la pelota y hacer jugar al equipo, para que lo tengan claro. ¿Eres consciente de que eres un referente tanto en el Nacional como en Barcelona? Los 2 equipos grandes del país te tienen como alguien muy querido. ¿Eres consciente de eso? Yo pienso que soy inconsciente de eso, en el sentido que a veces nosotros no sabemos el efecto que causamos en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, que tienen un ejemplo a seguir. Y por eso hay que ser muy responsable tanto a la interna de tu conducta como en el exterior de tu conducta, y me refiero cuando vas a la playa, me refiero cuando vas al centro comercial, me refiero cuando vas a un restaurante, que la gente te observa y siempre es importante poder tener un referente en el cual tú puedas espejarte para poder conseguir aquellos éxitos, porque nada es fácil. Claro. O sea, a veces las cosas no vienen simplemente por obra y gracia,
sino que aparte de la obra y gracia de que se cumple la voluntad de Dios, tú también tienes que tener una conducta que esté en armonía con esa voluntad. Entonces pienso que hay ciertos excesos los cuales tú sí tienes que tratar de separarte de ellos para poder cosechar éxito. Y mucha gente piensa que el éxito simplemente viene de la nada. Mi mamá siempre dice, hay que saber pasar por el desierto. Y creo que en mi carrera he sabido pasar por el desierto. Cumpliste el sueño de todo niño, jugar con tu selección. ¿Cómo viviste el primer llamado a la tricolor? Casi me choco, porque justamente iba manejando y me llamaron al teléfono y me dijeron, Frickson, ¿cómo estás? Felicidades. Y yo, ¿quién te felicidades, llama? porque si no es mi cumpleaños. Me llama una periodista, una buena amiga, justamente en Quito. Yo venía saliendo del entrenamiento del Nacional, yo era capitán del Nacional. Claro. Y justamente me dice, felicidades porque has sido convocado a la selección. Yo tuve que estacionar a la derecha, pararme un poquito, poner luces de parqueo. Y ahora sí, o sea, la sensación fue tremenda. Es más, recordarlo me emociona. Sí. Porque fue algo que no pensé que iba a llegar de manera tan fugaz y que la noticia no la iba a recibir de esa manera. Y efectivamente tú comienzas a entrar a las páginas de internet y ahí estaban las listas de convocados y ahí estaba yo colgando en la hojita. Estaba mi nombre, Frickson Erazo. Entonces decía, wow, increíble, y fue algo muy, pero muy emocionante. Hablábamos con Cristian de los compañeros. ¿Cuál fue ese compañero de la selección, ese cómplice que tuviste? Aunque todos eran compañeros, todos eran hermanos y todos nos representaban, que es lo más importante. Pero ¿cuál fue ese cómplice con cuál compartías más? Mira, parece inédito o antagónico, pero con quien más compartía era con Luis Fernando Saritama. ¿Sí? Te lo prometo, porque Luis Fernando Saritama es una persona muy culta, ¿sí? Ah, ya. Y aparte, siempre en la concentración era mi compañero de habitación. Ah, ya. Sí, compartíamos habitación con Luis Fernando y siempre hablábamos de muchas cosas, de proyectos, después del retiro, qué vas a hacer, y bastante bien con él. Tenía una muy buena relación también, por ejemplo, con Jaime Lloví. Jaime lo conozco, como te decía anteriormente, en Ecuatorianos Juniors, desde que teníamos 12 años de edad. Él vivía con el doctor Mina, yo vivía con el profesor Otto Morcillo, justamente en Guayacanes, y hicimos una gran coinonía allí. Ahora, con quien siempre me encantó su carácter y su forma de ser fue Cristian Novoa, porque Cristian, el ruso siempre fue muy directo, el ruso siempre no tuvo poses, el ruso es Muy sin frontal, filtro, ajá. y eso me gustaba de él porque veo que en sus palabras o en su conducta no existía hipocresía, y es lo que él siempre exteriorizó, y por eso yo lo admiro mucho también a él. Perfecto. Frickson, otra de las preguntas que nos hacemos los hinchas ecuatorianos es, nosotros lo vimos de afuera, lo vimos por la tele, pero hiciste quizá uno de los 5 goles más gritados de la historia de la selección, contra Argentina ya. No, te lo digo, no, en serio, te lo digo. Primero, ¿cómo se da la jugada? Que todos la vimos, pero tú no lo vas a decir cómo la viste dentro de la cancha. Y segundo, ¿qué se sintió? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, primero decirte que nosotros como equipo sabíamos que íbamos a ganar ese partido, a pesar de que nunca le habíamos ganado a Argentina, pero había un convencimiento colectivo. No era un convencimiento como que no, yo Frickson sabía que iba a ganar. No, el equipo sabía que iba a ganar. Estaban bien. Estábamos bien, y aparte, desde que entramos al túnel del Monumental de River, ya se sentía en el ambiente, el lenguaje corporal, todos serios, concentrados, cada quien sabía lo que tenía que hacer. Nos habíamos prometido, al menos había una promesa colectiva y una promesa interna. Mi promesa interna era, a mí nadie me pasa hoy. La promesa colectiva era, vamos a ganar la segunda pelota, la tercera pelota y la primera pelota, lo que venga lo ganamos nosotros. Entonces nos impusimos por físico y nos impusimos por táctica, estrategia, concentración y hasta por técnica. Creo que el desarrollo del partido lo hice por sí solo. En buena hora que existen los videos y que eso queda ahí colgado, y que quiere volver a ver el partido lo podrá ver. Pienso que ha sido el mejor partido que Ecuador ha jugado en su historia de visitante. Para mí, mi opinión muy particular, que quizás no pueda tener la razón, otros argumentarán otra cosa, pero desde mi experiencia particular considero que ha sido el mejor partido que hemos jugado, y que cuando entramos a la cancha y cuando la primera pelota la ganamos, dijimos, así, eso tiene que pasar en todos los balones que vengan de aquí en más, los duelos individuales, cómo comenzamos a ganar esos duelos individuales. Es que eso es lo más importante dentro de un partido, perdón que te interrumpa, o sea, el que gana las divididas gana el partido. Definitivamente. ¿Y qué pasa con esa pelota dividida después? Que ahí es donde viene la segunda pelota, donde tú comienzas a tener control de juego. Ya después, cuando vino el gol, ya era el minuto 83 y algo, si mal no recuerdo, a Fidel Martínez, que había entrado al cambio, y cuando yo ya veo que Segundo Alejandro va al primer palo, yo dije, no, Segundo Alejandro va a ganar,
yo estaba con la marca justamente de Otamendi, y él estaba agarrándome la camiseta fuertemente, estaba como que abrazándome, viste los forcejeos que hay claro. normal dentro que nunca los pitan, por cierto. No, nadie los pita. Y si afuera sí los pitan. Muy difícil que los Claro, piten. árbitros. Entonces yo esperé que la pelota saliera del pie de Fidel. O sea, no comencé a moverme hasta que Fidel no estuviese listo para pegar. Porque yo sabía que cuando Fidel tocara la pelota con su pie izquierdo, Otamendi iba a mirar la pelota y se iba a olvidar de la marca. Y efectivamente pasó eso. Entonces yo ni siquiera me moví, yo estaba así parado y él decía como que este tipo, ¿por qué no se mueve? Todo el resto se mueve y este tipo no se mueve. Yo estaba quieto, haciéndole sentir que él tenía controlada la marca. Bueno, esa es mi estrategia. Ojo, no la copien. No, sí, copien los jóvenes. Entonces cuando yo veo que sale la pelota, ahí me desmarco. Entonces él se concentró en la pelota y cuando quiso buscarme me perdió. Vino de segundo Castillo y yo lo que hice fue tirarme una palomita, que fue la única palomita que me he tirado en mi vida. Y fue un gol hermoso, la verdad. Una pregunta que también les hago a los seleccionados que fueron a este mundial cuando los entrevisto. Y les hablo de una jugada puntual. La jugada de Michael Arroyo. El mundial. En el mundial. La jugada que Michael no patea. Muchos me dijeron, y yo sé que quizás me digan lo mismo, porque esa selección era muy unida. Para los que no vieron esa selección, los muchachos de ahora, esa fue de las selecciones que mejor jugó, ¿ya? Junto con la selección de que no clasificó al Mundial 2010, que también fue una gran selección. Bueno, ¿qué pasó en el camerino después de la jugada? La gente le decía, Michael patea, ¿qué pasó? ¿O unión? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad, después de ese impasse doloroso, porque sabíamos que teníamos que ganar el primer partido ante Suiza, entramos al camerino y estábamos bastante desconsolados, tristes, pero no estábamos buscando culpables. Ya después, cuando tú nuevamente incursionas en el mundo de las redes, las críticas a Michael fueron muy feroces. Michael, estoy convencido totalmente que nunca tuvo esa acción de juego para errar. Yo pienso que nadie más que el pateador se siente cómodo para patear y sabe en qué momento patear, porque la cuestión no es patear, no, el pateador está buscando el momento propicio para patear. Y sabiendo de lo que es Michael Arroyo, que siempre ha hecho goles de afuera. Entonces imagínate, o sea, impresionante. ¿Quién más que él para saber que debía patear o no debía patear? Entonces él quiso quizás buscar el mejor ángulo, ubicarse mejor con su pierna derecha. Y después vinieron ciertos errores consecutivos. El primer error es que Gruesito intentó, en este caso, hacer la falta en mitad de campo. Ajá. No alcanzó, el árbitro dejó seguir la jugada. Hizo la falta porque es que Grueso le tira el camión encima. Le tira todo encima. Me hubiese encantado que ese camión hubiese sido Castillo. Que estoy seguro que no se paraba nunca más en su vida. Pero justamente le toca a Gruesito. Gruesito, bueno, hizo lo que cualquiera hubiese hecho, tirársela encima, hacer la falta. Bueno, no ocurrió. Y ya después vino otro error, que faltó comunicación, considero, entre Walter y yo, porque viste que quien anticipa la jugada viene saliendo desde la posición donde estaba Walter, hace el cruce para el anticipo. Yo no me percato de ese anticipo, por eso es importante la comunicación en defensa, porque cuando ya te comunicas tú te pones alerta, ¿no? Y cuando yo ya quiero reaccionar, el tipo ya llega en el primer palo y es cuando hace el gol. Y como digo, para mí siempre los errores yo los miro desde una visión colectiva, no los miro desde que por culpa de fue, no. Gruesito que no pudo configurar bien la falta, Frickson que no estuvo atento al anticipo, Walter que no comunicó que le estaba yendo a la espalda, porque ahí estábamos haciendo más que bien una marcación en zona, pero cuando hay contragolpe la marcación tiene que ser individual. Ese es tu hombre y te lo llevas así sea al cine. Coge tu pareja y va. No, chao, con ese mueres. Nada, que no, con ese muere. Con ese más, claro. Es verdad. Tal cual. Ahora, hablamos del mundial. A la hora del himno nacional, tu primer mundial, ¿qué sentiste al representar a tu patria? Ese momento tan sublime para todo deportista, ¿cómo lo viviste? Bueno, mira, cantar el himno de la selección en un mundial definitivamente que es otra cosa. No es como cantarlo los lunes en la escuela, ni como cantarlo en un acto solemne. En las Olimpiadas. Soy muy honesto que en un mundial tú sabes que todo un país está con la mano en el pecho. Muchos en sus casas, otros en bares, otros en restaurantes, otros en los asados con la familia. Pero es un momento solemne, sublime, en la que todo ecuatoriano te está viendo, y cantar el himno a todo pulmón, el mundo expectante, es una cosa indescriptible e inigualable. Frickson, para los que nos están viendo, quiero que sepan que Frickson es así, es sin filtros también, o sea, no es un personaje, él es así, elegante, ecuánime, a la hora de hablar y demás, tiene muy buena vibra.
Y hablando de esta personalidad que tienes, y veo que tienes el don del servicio, lo veo, lo percibo. ¿Qué te llevó a estar en este corto, y quizás vuelvas después, camino en la política? ¿Qué te impulsó? Mira, yo siempre concebía la política como una oportunidad para ayudar a tu gente. Después, cuando incurrí en política, veo que el tiempo desnaturalizó su razón de ser. Ya. Porque los deportistas, por lo general, somos muy nobles. Esa nobleza nace de los principios que rigen el deporte. La competencia honesta, la solidaridad colectiva, la escucha activa, la comunicación asertiva, el ayudar al compañero cuando está pasando un momento difícil. Y esos principios yo quise aplicar en política. Pero después, cuando incursionas y te das cuenta que hay intereses, que el que te da la mano no te la quiere dar realmente, que el que habla bien de ti aquí habla mal de ti allá, y son cosas a las cuales yo no estaba acostumbrado. Claro. Y yo decía, Dios mío, yo lo único que quiero es ayudar a mi gente. Producto de que la preparación académica y la historia me ha permitido entender lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en cada una de nuestras provincias. Y justamente cuando yo leo la historia de Martin Luther King, veo la historia de Nelson Mandela, de Malcolm X, de aquella situación que vivió Sudáfrica con el tema del apartheid, cómo unir a un pueblo, o sea, son cosas que te incentivan y tú dices, wow, o sea, yo quiero hacer lo mismo y quiero hacerlo de una mejor manera, de una forma más responsable. Por eso comencé a prepararme académicamente, pero cuando surgió todo esto me parecía increíble porque comienzan a hacer la posverdad, que dicen de que tú estás en esto, que tú estás en aquello, comienzan a tu familia a perseguirla. Recuerda que a mí me hicieron unos atentados, claro, inclusive. O sea, ruin. Fue una cosa horrible la que viví, y que allí yo entendí que la política se había desnaturalizado totalmente. Porque la política, o sea, el término política es don de servicio, en realidad, eso significa política. Y voy más allá, don de servicio, y es el vicio de la dignificación del ser. Exactamente. O sea, cómo tú dignificas a la gente. Y no quiero ponerme tampoco, edulcorar mis palabras o ponerme romanticista con mis palabras, pero realmente esa es la función, y obviamente que el poder hay que ejercerlo, pero hay que ejercerlo con responsabilidad. Exactamente. Volvemos al tema del fútbol. Esta pregunta acá no estaba, te la hice yo porque quería saber, discúlpame si... No, tranquilo, no te preocupes. ¿Crees que la selección actual tiene la generación dorada del fútbol ecuatoriano? Mira, yo pienso que esta generación, pongámosle la etiqueta de dorada, es gracias a los esfuerzos y al cúmulo de trabajo realizado por quienes los antecedieron. Nunca creo que las cosas llegan per se, por sí solas, jamás. Creo que hay procesos y que cada quien forjó, inclusive inconscientemente, ese proceso. Recuerda que antes no teníamos zagueros en el exterior. El único era Iván Hurtado, y era porque un superdotado en su posición. Pero después comenzamos a salir cada vez más zagueros. Ya Frickson Erazo se fue a Brasil, claro. Ya Jairo Campos también estuvo por Brasil, ya otros se fueron a México, y conforme fue elaborándose esa historia, el jugador ecuatoriano comenzó a ser más valorado. Entonces, el resultado de hoy fue el esfuerzo de ayer. Donde quiero llegar es de que cuando existen estas comparaciones, ¿quién es mejor, Pacho o Iván Hurtado? ¿Quién es mejor, Frickson Erazo? Hincapié. Sí, para mí son incómodas. O sea, son preguntas que generan resistencia y que hay que tener mucha inteligencia y sabiduría para saber responder. A mí me han preguntado diciéndome, ¿quién te considera mejor, que Frickson Erazo o Pacho? O sea, no es una pregunta de sí o no. Claro. No es una pregunta de una respuesta de él o yo. Hay que hacer un análisis previo de todo. Y me encantaría que los que vengan después de Pacho y después de Hincapié y después de Joel Ordóñez sean mejores que los que están en el sentido de que vamos de una manera evolutiva, no involucionando, sino que vamos para arriba. Porque los que terminan su carrera del fútbol van a seguir viendo fútbol, van a tener hijos, van a tener sus nietos, y sus nietos van a decir, oye papá, sabes que yo quiero ser como tal, y tú dices, oye, pero mi hijo no quiere ser como yo. Eso es egoísta. Claro. Entonces yo sí estoy muy contento por el presente que vive esta generación. Me causa un poco de gracia porque tú le preguntas al Tanque, ¿y quién es mejor, el Team Delgado o el Valencia? El Tanque, te dice. Un crack, el Tanque, un crack. Bueno, Frickson, para cerrar esta entrevista, ¿un ídolo de la infancia? Un ídolo de la infancia. Mi padre, definitivamente. Mi padre es mi referente, una persona con mucho carácter, una persona muy honesta, trabajadora, culta. Siempre me dijo, si quieres jugar tienes que estudiar. Y aunque parezca rústico, pero creo que eso me ayudó mucho. Yo tengo un hijo de 15 años
y siempre le he dicho a él, él es arquero, y siempre le he dicho que ambas cosas, al menos en la actualidad, sí pueden ir de la mano. En otra época quizás no, pero ahora sí es posible. ¿Mejor DT, el mejor técnico que tuviste? Para ti, ¿el que más te marcó? El que más me marcó. Yo pienso que el profesor Peláez, cuando tenía 11 años, que fue quien nos enseñó los principios básicos de jugar al fútbol, ¿no? Los cambios de frente, el empeine, borde interno, borde externo, bajarla de pecho. Aquella paciencia que no tienen los entrenadores cuando eres profesional. Claro, él era un formador. Un formador innato, y después puedo tener un segundo, que considero que fue el profesor Reinaldo Rueda. Tener la confianza de ponerme la camiseta de la selección fue algo que no esperaba y que gracias a Dios se concretó. ¿Comida favorita antes de un partido? Antes de un partido. Ajá, ¿viste? Porque me dijeron, no te voy a decir quién, no lo voy a vender, me dijeron guata, encocado. ¿Qué más? Me han dicho cualquier barbaridad. Lo que pasa es que antes de un partido no comes lo que te gusta, sino lo que es necesario comer antes de un partido. Por eso te pregunté, ¿antes de un partido? O sea, antes de un partido, 2 días antes de un partido. No, pues entonces 2 días antes de un partido ahí de ley. O sea, te voy a hacer un tapado por ahí en redes sociales. De ley, va tapado, va encocado. Ya, horas previas al partido, no, ahí va pasta, pues va tallarines, claro, de ley, ahí ya la cosa cambia totalmente. ¿Estadio más difícil donde jugaste? El estadio más difícil. Más incómodo, el que tú digas, ay, me toca, no toca ya. Vamos a meter, pero no toca ya. Aunque no lo creas, hay algunos. Pero creo que jugar en el estadio Maracaná considero que ha sido uno de los más difíciles, porque es un estadio qué lujo tenerlo, inmenso. Qué lujo tenerlo acá. Digo, estoy al lado de alguien que juega en el Maracaná. Para cerrar esta entrevista, ahora sí, Frickson, ¿a quién le pasas la pelota? Es decir, ¿quién quieres que sea mi próximo entrevistado? Tu próximo entrevistado. De acuerdo a lo que tú ves como entrevista. ¿Sí? Que me gustaría escucharle en una entrevista. A Luis Fernando Saritama. Ya, dale, perfecto. Muchísimas gracias, Frickson, por dejarla acá. Así es, un gran. Chévere, gracias, hermano. Chévere, hermano. Bueno, Banda Futbolera, esto ha sido todo. La verdad estoy contentísimo, no se imaginan lo que es estar al lado de este referente del fútbol ecuatoriano. Gracias.